traigo este mensaje bajo el tema el verdadero conocimiento de Dios. El apóstol Pedro escribió estas cartas, escribió 2 cartas y son destinadas a un pueblo cristiano de judíos y gentiles que estaban esparcidos, ya que la persecución pues no ha sido solo en estos tiempos. Nuestro pastor hablaba ahorita de lo que se está desatando allá en Asia, en esos países africanos. Yo también escuchaba y veía las noticias, hermano, y eso es triste. Y en estos tiempos también, en los tiempos de la iglesia primitiva también se dio esa persecución. Entonces el apóstol Pedro pues aprovechaba también el tiempo para escribirle a estos hermanos y poderles dar esa doctrina, exhortación a poder llevar una vida piadosa. En el versículo 3, cuando comienza, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la plenitud nos ha sido dada por su divino poder. Gracias. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es a través de conocer a Dios que obtenemos las cosas necesarias para vivir esa vida piadosa de la que hablaba el apóstol Pedro. Pero, ¿qué significa una vida piadosa, amados hermanos? Una vida piadosa significa vivir de una manera que le agrada a Dios, mostrando el temor, el amor, la reverencia, la obediencia hacia Dios. Una manera sincera delante de Dios. Una vida piadosa es aquella que nosotros debemos vivir para mostrar el carácter de Jesucristo, que Cristo vive en nosotros. Voy a citar Gálatas 2:20, no tiene que buscarlo, pero Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía que ahora nosotros, los que hemos venido al conocimiento, que hemos recibido a Cristo, ahora Cristo vive en nuestras vidas. El apóstol Pedro les exhortaba a los lectores a que vivieran una vida espiritual, pero además les recordaba que Dios, por su divino poder, nos ha provisto las cosas que necesitamos para poder vivir esa vida piadosa. Y no se refería, amados hermanos, a un estatus económico, a un carro, a una casa. Quizás no necesariamente también estaba hablando de salud, estaba hablando de cosas más valiosas, cosas más importantes. Si ustedes ven en el versículo 2 de este capítulo, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A través de Jesucristo, Dios nos ha dado gracia, nos ha dado paz, nos ha dado a su Espíritu Santo. Nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado la salvación, que son cosas valiosas, que lastimosamente el hombre común no las ve así. Pero nosotros, los que hemos llegado a Cristo, sí, debemos verlas de esa manera, debemos conocer a Dios a través de eso. Él nos ha brindado lo más importante. Estas cristianos a los que Pedro les hablaba estaban sufriendo persecución. Dice que el emperador Nerón se había levantado contra ellos y los afligía. Pedro también había sufrido todo esto, pero Pedro conocía a Dios, Pedro conoció a Jesucristo. Vemos que Pedro es alguien que supo cuando se estaba hundiendo que había un Cristo que le dio la mano y lo sacó de esa profundidad, de cuando sus temores, su duda lo inundó. Jesucristo estaba ahí. Pedro conoció el amor verdadero, el verdadero perdón,
Porque cuando Pedro le cortó la oreja a aquel hombre, cuando Pedro actuó con sus impulsos humanos, carnales, cuando Pedro negó a Dios, pero luego Cristo vio a Pedro, Pedro pudo conocer a Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. A través de la palabra nosotros conocemos el amor de Dios dado en su Hijo. Pero amados hermanos, si muchas veces ni siquiera nos importa leer la palabra, ¿cómo vamos a conocer a Dios? El hecho de estar en la casa de Dios no nos hace salvos. Decía un varón en una prédica, y quizás se escuche fuerte, pero muchos van a pasar de la iglesia a la condenación. Es necesario que conozcamos a Dios. El verdadero conocimiento está a través de su palabra, a través de conocer a nuestro Salvador Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, porque su Espíritu Santo es el que ha sido depositado en nuestras vidas. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos va a hacer conocer el propósito que Dios quiere en nuestras vidas, lo que Dios quiere en nuestra vida. Amados hermanos, no tenemos excusa delante de Dios para vivir una vida santa y agradable. En aquel día, ¿qué le diremos a Dios? Como les decía, el hombre natural no entiende esto porque no tiene al Espíritu Santo, pero usted y yo sí tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. El verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha dado tantas promesas por medio de Cristo, que hoy, por medio de Jesucristo y por medio de su Espíritu Santo, nosotros somos partícipes de esa naturaleza divina de Dios. Y esto, Pedro no estaba queriendo decir que somos como la esencia de Dios, porque Dios es omnisciente, omnipresente, Él es poderoso y nosotros no tenemos eso. Pero sí podemos tener el carácter de Dios. Dios es bondadoso, nosotros podemos ser bondadosos. Dios es amoroso, nosotros podemos ser amorosos. Es más, la palabra nos insta a ser amorosos, a tener amor. Podemos ser pacientes, diligentes, temerosos, fieles, obedientes, justos, como lo fue Jesús. Todas estas virtudes las tuvo Jesucristo. Dice la palabra de Dios que hoy somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido, dice, para decir las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cómo las vamos a decir? No solo con palabras. Esas virtudes las tenemos que demostrar en nuestros hechos, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir. Sin Cristo, el ser humano jamás podría cambiar. Por más que hagamos un esfuerzo humano, por más que queramos saber, si no tenemos a Cristo, no vamos a cambiar. Muchas veces decimos, yo voy a la iglesia, yo estoy constante ahí, yo soy cristiano, yo acepté a Jesucristo, pero ¿por qué no cambio? Porque realmente no hemos abierto nuestro corazón pleno y decirle a Jesucristo: Señor, aquí está mi vida, transfórmala.
porque muchas veces tenemos temor quizás del proceso que tengamos que pasar para poder llegar a ese carácter de Cristo. Pero hermanos, es necesario. Pedro pasó por un proceso y a los que Pedro les estaba hablando también estaban pasando un proceso. En medio de las pruebas, nuestra fe es purificada, es santificada, nuestra fe se aumenta, nuestra dependencia de Dios es más demandante. Debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a ser como Él, anhelar esas promesas gloriosas. Y también, amados hermanos, debemos ser obedientes a su palabra. Quizás cada vez que vengamos al culto no se nos quede todo lo que el hermano o la hermana o el pastor o el predicador dijo, pero al menos agarrémonos una palabra. Cuando uno quiere disciplinarse en ciertas áreas de su vida, que uno dice, ok, yo me quiero disciplinar, qué sé yo, en la lectura, en la oración, incluso en las cosas terrenales, quiero aprender a hacer ejercicio, quiero comer más sano. Yo estudiaba que hay que ir una a la vez, empezar por una. Cuando obtengamos una, cuando tomemos el control de una, cuando ya sepamos que estamos con esa disciplina, pasemos a la otra. Pero muchas veces queremos abarcar todo, ser como llamarada de tusa, y no es así. Corramos bien esta carrera. No importa que vayamos un paso tras otro, pero lo importante es llegar. El día domingo, cuando nuestro hermano Elmer predicaba, hubo una palabra que la agarré, la medité y la llevé en mi vida. Y él decía que si nosotros hay cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, pero si ni siquiera estamos trabajando por cambiarla, significa que ni siquiera nos interesa cambiarla. Y yo me llevé esa palabra y dije, es cierto, es que uno tiene que trabajar en la vida también. Tenemos a Jesucristo, pero también aquí el apóstol les decía que fueran diligentes. Aquí Pedro nos da una lista. En el versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Esto quiere decir todo empeño, todo esfuerzo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Aquí Pedro nos da una lista que es entendible, amados hermanos. Podemos entender lo que Pedro nos está diciendo. La virtud es una fuerza, es la eficacia. Dios ha puesto en nosotros la fe. Desde el momento en que nosotros hemos decidido ver a Cristo, Él pone esa fe en nosotros. Una fe que es un regalo de Dios. La gracia, la fe son un regalo inmerecido. Pero a esa fe dice que debemos ponerle virtud, o sea, una eficacia a producir algo. Que nuestra fe debe ser activa, viva, amados hermanos, no muerta. Una fe viva. Si usted sabe que algo debe ser cambiado en su vida, porque su fe en Dios le requiere acciones. Poner ánimo en la vida piadosa. Pero la virtud también necesita conocimiento. Y ese conocimiento es el conocimiento de Dios. Ese conocimiento nos va a hacer actuar en la manera correcta. El conocimiento no solo es saber las cosas de Dios, sino entenderlas, vivirlas, para poder cumplir el propósito que Él tiene en nuestras vidas, amados hermanos. El dominio propio, o sea, la templanza, fruto del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo que mora en nosotros se opone a las obras de la carne. La paciencia,
fruto del Espíritu Santo también. La paciencia es fundamental en la vida cristiana, ya que el cristiano constantemente estamos en luchas y en pruebas, pero la paciencia es quien nos ayuda a persistir, o sea, a mantenernos firmes en la espera de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva, en esa persecución que hubo, y aún a estos hermanos que están sufriendo esa persecución, aún aquellos que quizás no están sufriendo persecución, pero vemos lo que nuestro pastor dice, están sufriendo, ¿verdad?, lo que está sucediendo alrededor del mundo, las catástrofes. Como decía él, están ahí adorando a Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia, amados hermanos, es la que nos permite mantener esa esperanza. Somos peregrinos en esta tierra, y si la paciencia, el fruto de la paciencia no está en nuestras vidas, vamos a desfallecer, vamos a caer. Pero hay una esperanza viva. En la primera carta del apóstol Pedro, Pedro les habla de esa esperanza viva que es Jesucristo. Mientras estamos como peregrinos en este mundo, como les decía, la paciencia nos ayuda. La piedad, mientras peregrinamos en este mundo, ser piadoso, una vida de devoción y de obediencia a Dios. En esa lista también está el afecto fraternal. Cuán importante es esto, amados hermanos. Hoy en día las iglesias están llenas, lastimosamente, de hipocresía, de división, de desamor, y todo eso, el chisme, la hipocresía, el desamor, la división, que no hay unidad ni física ni espiritual, solamente proviene del enemigo. Efesios 4, del 1 al 4 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. La vocación no es lo mismo que una profesión. Una profesión, pues, puede ser algo que yo digo, ok, yo voy a estudiar esta carrera porque esta carrera me va a proveer una economía. Yo tengo metas y quiero tener un mejor empleo, una mejor situación, pero no necesariamente tiene que ser algo quizás que a mí me guste. Los que me conocen saben que yo hago pasteles y a mí me encanta hacer pasteles, y es algo que cuando lo hago lo disfruto. Así debe ser el cristiano. Debe disfrutar, vivir esa vida para Dios. Debe disfrutar, meditar en la palabra. Debe disfrutar, querer conocer a Dios, querer ser como Jesucristo. Debe deleitarse en la presencia de Dios. No hacer las cosas porque tengo que hacerlas, porque pues me tienen que ver, tengo que cumplir. No, deleitémonos en cada cosa que hagamos para el Señor. Hagámoslo con gozo, sabiendo que en aquel día Dios nos dará una recompensa por eso, sabiendo que en aquel día estaremos delante de Él. Un día escuché de un predicador una anécdota que me llega hasta el alma cada vez que la escucho. Dice que un predicador se fue al otro lado del mundo, a Asia, a África, a predicar. Y dice que después de 40 años él regresó. Y dice que cuando regresó, él le mandó cartas, ¿verdad?, a su concilio, a su iglesia, a su familia, que él venía de regreso. Dice que cuando él regresó, a lo lejos, él venía en el barco, a lo lejos veía una banda tocar, veía pancartas, veía una multitud gritando, y dijo, wow, se alegró. Y dijo, wow, mi iglesia, los que estaban arriba de él, ¿verdad?, los obispos, sus pastores en aquel entonces, quienes lo habían enviado, su familia,
están aquí para recibirme. Pero dice que cuando todos iban bajando y él bajó de último porque dice que iba en la tercera clase, dice que cuando bajó no había nadie, todos se habían ido. Y dice que él se sorprendió porque él había mandado aviso que él ya iba a llegar de esos 40 años que había pasado allá predicando, haciendo misión. Y dice que él lloró amargamente y le dijo: Señor, te he dado 40 años de mi vida, mi esposa está enterrada allá al otro lado del mundo y nadie vino a recibirme. Y dice que ese varón sintió la presencia de Dios, que el Señor le dijo: tú no trabajas para el hombre, tú trabajas para mí. Nadie te vino a recibir, pero cuando tú llegues al cielo, yo me levantaré y te diré: siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que lo poco que hagamos, amado iglesia, quizás usted dice: bueno, yo muchas veces me pregunto: Señor, ¿qué estoy haciendo? Yo quizás no tengo un trabajo en el que yo puedo quizás compartir el evangelio. Quizás me cuesta, quizás yo no salgo a las calles. Pero Señor, aunque sea en mi familia y en mis hijos, yo quiero vivir para ti, Cristo Jesús. Aunque sea con mis hermanos y en mi iglesia, yo quiero vivir para ti. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos esas promesas que están ahí para nosotros, es que nosotros podemos compartirlas. Nunca permitamos, amados iglesia, la falta de amor fraternal, que la falta de amor fraternal nos invada, porque vamos a ir una eternidad juntos, amada iglesia, a adorar a Dios. No pensemos que sin amor hacia los hermanos vamos a ir a decirle a Dios que lo amamos. Jesús dijo en San Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Jesucristo nos ha dado un mandamiento, y no solo eso, Él nos dio el ejemplo. La división, el desamor y todas estas cosas no vienen de Dios. El amor, el último que Pedro enlista ahí, es el amor. El amor es el motor de Dios. El amor que Dios ha depositado en nuestros corazones es el que debe motivarnos a hacer todas estas cosas. En 1 Corintios 13 dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de todas estas es el amor. Si nosotros, usted y yo, estamos hoy aquí, es porque usted nació en el corazón de Dios. Su propósito, su vida, nuestra salvación nació en el amor de Dios. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Aquí también el apóstol nos habla de la vocación a la que hemos sido llamados. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas veces decimos: ¿por qué fallé? Muchas veces decimos: ¿por qué ha menguado? Pero si el apóstol nos está diciendo aquí, si hacemos estas cosas, no vamos a caer. No vamos a caer si vivimos. Aquí está la clave para permanecer firmes, amados hermanos. Nada nos ha ocultado Dios. Todo lo ha dejado en su palabra. No podemos decir: no sé cómo vivir una vida agradable delante de Dios. Tampoco Dios nos ha puesto carga que no podamos llevar. Estas cosas nos han sido entendibles y con la ayuda de Dios, claro que sí las podemos sobrellevar. Solo que debemos estar dispuestos a hacerlas y buscar la ayuda de Dios.
El versículo 11 dice, porque de esta manera, mire, esta promesa, esta palabra es hermosa, amados hermanos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí está la recompensa, amado hermano, la promesa gloriosa de la que nos estaba hablando el apóstol Pedro al principio de este capítulo. Si perseveramos en la obediencia, esta promesa no solo va a ser para nosotros, también para nuestra descendencia, para nuestros hijos. Pero debemos enseñarles a nuestros hijos a conocer a Dios. Pero ¿cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a conocer a Dios si yo no lo conozco? Debemos nosotros primero tener ese conocimiento de Dios. En los siguientes versículos Pedro le dice que mientras él viva, porque Pedro les anuncia que él está a punto de irse, o sea, a punto de morir. Pero le dice que mientras él viva les recordará siempre estas palabras para que no las olviden. Quizás aquí la mayoría tiene a su mamá, pero muchas veces nuestras mamás, a veces nosotros estamos como madres, estamos ahí siempre diciéndole, recordándole algo a nuestros hijos. Y quizás todos los días le decimos lo mismo. Pero un día cuando mamá no esté, esas palabras van a resonar en la mente de ellos. Por eso nunca nos cansemos de enseñarles lo bueno y enseñarles el camino de Dios. Pedro le decía, cuando yo no esté, estas palabras tienen que resonar en ustedes. Y gloria a Dios, porque esa palabra ahora nos habla a nosotros después de 2000 años. Esas palabras están para nosotros. Si usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 2, Pedro habla de falsos profetas, falsos maestros que se iban a levantar. Por eso era necesario que Pedro les exhortara a que los cristianos vivieran en esta piadosa manera de vivir. Pero solamente lo iban a lograr a través del verdadero conocimiento de Dios, a través de conocer a Dios. Luego en el capítulo 3, solo tiene 3 capítulos. En el capítulo 3 les habla de la inminente venida de Dios. Él les dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, hablando de esos falsos maestros que se levantaban como burlándose de que no venía Jesucristo. Pero Él les dice que el Señor no retarda su promesa, sino que en su misericordia Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero antes de Pedro hablarles de la venida de Jesucristo, Él les tiene que decir, esta es la manera de vivir. Si usted es alguien que cree en su corazón que Jesucristo va a venir, tiene que estar viviendo una manera santa y piadosa. Tiene que estar cada día creciendo en el conocimiento de Dios. Porque si usted me dice que usted cree en la venida y que cree en su corazón en la venida del Señor, pero no está viviendo, algo está ahí que contrasta. Como iglesia, amados hermanos, tenemos que creer que Cristo viene. Pero más que creer, tenemos que estar preparados. Las pruebas, los momentos difíciles son parte de esta vida. Que eso no lo detenga a seguir viniendo. Que eso no lo detenga a poner su vida a cuentas con Dios. Como decía el hermano, si usted tiene que resolver algo en su vida, hágalo, active esa fe. Porque de nada nos va a servir querer vivir esto si no arreglamos, si no ponemos nuestra vida recta delante de Dios. La palabra nos exhorta, nos habla, nos anima a que busquemos, que vivamos y que accionemos
nuestra fe. Vemos los tiempos que están pasando, vemos las cosas que están sucediendo. No esperemos que eso llegue a nuestras vidas. Hoy es el tiempo de la gracia. La alabanza que cantaba mi hijo me gusta tanto porque dice: sin ti, oh Dios, no sé qué hacer, porque tú me has dado las cosas que jamás creí tener. Y como les decía, no es cuando esa alabanza y Pedro no estaba hablando de las cosas materiales, estaba hablando de las cosas que solamente Dios puede dar. El hombre a usted no le puede dar gracia, el hombre no le puede dar paz, el hombre no le puede dar Espíritu Santo, mucho menos la salvación. Con toda la ciencia que hay hoy en día y tecnología y medicina, aún así el hombre no puede sanar al ser humano. Muchos aún están muriendo con la esperanza de que la ciencia los va a sanar y no los sana. Pero para los que hemos creído, para los que amamos a Dios, para los que hemos creído en esa promesa gloriosa, hermosa, sabemos que si nuestra carne muere, nuestra alma va con Dios. No temamos a lo que mata la carne, amados hermanos. Temamos a lo que mata el alma. A eso, de eso evitémonos. Así que, amados hermanos, creo que la palabra es clara. Sigamos adelante. Sé que el sacrificio que usted ha hecho de estar hoy no ha sido en vano, pero que esta palabra la llevemos en nuestras vidas, la meditemos y la vivamos. Cristo está a la puerta. Ese es nuestro gozo, ese es mi gozo. Y cada día hablemosles al que podamos de que Cristo está a la puerta. Yo siempre le digo a mi hijo: ¿estás preparado? Y también me hago esa pregunta: ¿estoy preparado? No nos van a venir de la nada, hermanos, ganas sobrenaturales de estar orando, de doblar rodillas. Pero el apóstol decía: seamos diligentes en activar esta fe. Así que, amados hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor sea el que ponga en ustedes siempre esa gracia, esa paz. Si hay alguno que está pasando una situación, ponga su fe en Jesucristo y siga adelante.